Eh, el Instituto de Investigaciones Filológicas, ¿se oye? Sí, El, sí se insti- escucha, sí, Se sí. escucha Sí, súper bien. escucha bien. el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Universidad de Granada y el Instituto Cervantes se enorgullecen de cerrar estas cuartas jornadas de poesía sobre la figura y la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Agradecemos en este caso muy especialmente al doctor Ángel Esteban, que vaya a moderar la mesa donde participarán las académicas y escritoras Joana Grulla y Maribel Urbina. Te dejo la palabra, Ángel. Muchas gracias, Marco Antonio, y muchas gracias de nuevo por estos 4 años de experiencias maravillosas en ¿no? En estas jornadas. eh, y los que hemos estado una detrás de otra, pues vemos cómo han ido evolucionando la cantidad de personas diferentes que han venido con diferentes matices sobre la obra de Rubén Bonifaz Nuño. Y bueno, yo quiero dar las gracias al Instituto en la UNAM, al Cervantes, por supuesto, y a la Universidad de Granada por lo que nos toca desde aquí, desde España, por esta colaboración magnífica, ¿no? que estamos teniendo. Entonces, hoy tenemos esta última sesión de estas cuartas jornadas y vamos a contar con la inestimable presencia de Joana Grulla y Maribel Urbina, dos profesoras y poetas, bueno, escritoras, que han estudiado de alguna forma también la obra de Bonifaz Nuño. Vamos a empezar entonces con la profesora Joana Grulla. Muy buenas tardes, Joana. Te Muy veo por aquí, buenas. te veo a veces por la facultad, ahora te veo por aquí, por la pantalla, no está nada mal. Bueno, Joana Grulla es profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Granada. Y bueno, evidentemente, como ensayista académica, tiene muchas obras, pero también podemos destacarla como escritora. Tiene novelas, libros de cuentos, por ejemplo, Las mujeres de Hopper, su último libro de relatos del año 22, y dos novelas muy interesantes, La vendedora del tiempo, de 2013, y luego Expediente Albertina, que ganó el premio Tiflos de novela y es del año 2016, una novela muy interesante acerca de la dictadura de Ceausescu y, ¿no? y la situación de ciertas mujeres, ¿no? Dentro de ese contexto, ¿no? De hace unos años. Y luego, como libros de poemas, pues podemos destacar, por ejemplo, El Soy la Fruta, de 2011, que tuvo el premio Andalucía Joven de Poesía. También podemos destacar Carrusel, que tuvo el premio de poesía Emilio Alarcos, y su último libro, La luz que hacía del cuerpo, que fue premio Hermanos Argensola. Es decir, cada uno de estos libros ha obtenido su premio. Y luego también ha publicado un libro, La mujer de rojo, escenas de una película imaginaria, que con texto y fotografías del año 2023. Este es su último libro, así que digamos como de creación. Luego también su obra ha aparecido en antologías de poesía. Su obra poética ha aparecido en dos antologías de su poesía, El cuerpo crítico y Feminista con alma de bolero, una publicada en Ecuador y la otra publicada en España. Aparte de esto, en sus antologías personales, también su obra ha sido publicada en muchísimas antologías y traducida al francés, al rumano, al griego y al albanés. Como ensayista académica, pues tenemos libros como, por ejemplo, Eliot y la escritura del tiempo en la poesía española contemporánea, La cicatriz en la literatura europea contemporánea, la literatura comparada, una disciplina hospitalaria, y su último ensayo, Tocar la piel de tiempo, la poesía de Luis García Montero. Hoy nos va a hablar sobre un tema universal, el amor, en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Cuando quieras, Joana. Pues muchísimas gracias, Ángel. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se Se escucha muy escucha bien. bien, Perfecto, perfecto. Pues muchísimas muy bien gracias. se escucha, con Muchísimas gran gracias. nitidez. Muchas gracias, Marco Antonio.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que me siento muy honrada por la invitación a participar en las jornadas de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño de la Universidad Nacional Autónoma de México y agradezco de corazón también, por supuesto, al Instituto Cervantes y a varias personas por esta feliz oportunidad. A mis queridos amigos aquí presentes, el gran poeta Marco Antonio Campos, que me abrió la puerta de México en 2 ocasiones con la invitación al magnífico encuentro de poetas del mundo latino, y Ángel Esteban, de cuyas clases de literatura latinoamericana en la Universidad de Granada guardo un espléndido recuerdo, y por supuesto un agradecimiento a todas las personas de la cátedra y a todas las personas que han hecho posibles este encuentro. Después de decidir hace ya tiempo el título de esta ponencia, El amor en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, me di cuenta de que era demasiado general para una intervención de 20 o 30 minutos, así que después de una relectura de los poemas del maestro, decidí concentrarme en una modalidad específica del amor, que a mi juicio encontramos en Bonifaz Nuño: el amor como íntimamente ligado a la luz, a la mirada y al alma, nociones que propongo analizar desde un enfoque comparativo como una reescritura contemporánea del amor en Petrarca y en Garcilaso. El vínculo de Bonifaz Nuño con ambos fue puesto de manifiesto por Fernanda Cabildo, por ejemplo, en su artículo De Garcilaso a Bonifaz, de otro modo lo mismo. Pero lo que me propongo en mi intervención es intentar un análisis de la construcción poética del amor, sobre todo el amor como luz, y del alma, y el alma, en un soneto en concreto, sobre todo en un soneto en concreto del autor mexicano, a la luz de la ilustre genealogía que va desde el Fedro de Platón, el Cancionero de Petrarca, el neoplatonismo florentino del siglo XV y sonetos como el soneto 8 de Garcilaso. Entonces yo propondría, si me permiten, una lectura detenida del soneto 18 del canto del afán amoroso a la luz de las cuestiones y de las improntas que acabo de mencionar. Empecemos pues con algunos versos pertenecientes a Canto del afán amoroso, y antes de entrar en la selección propiamente dicha, quisiera citar las palabras de Sandro Cohen del prólogo de la antología Luz que regresa, que publicó Visor en 2007. Y estas son las palabras. Podríamos afirmar que 2 amores existen en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Uno se refleja en la sentencia del Levítico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro se desarrolla en términos de una pareja, sea en el sentido físico o en el de una mística amorosa. Y cierro la cita. Como ya mencioné, la presente intervención se centra en el amor erótico de pareja y concretamente en el vínculo entre la construcción poética del amor y la del alma y la luz. Y si me permiten, voy a leer el soneto 18 para recordarlo, del Canto del afán amoroso. Tú das la vista a mis pupilas ciegas y a mi voz la ternura que te nombra. Amor, cuánta amargura, cuánta sombra se destruye en la luz en que me anegas. En hoces claras a mi pecho llegas y la esperanza al corazón asombra. Por ti la mano del olvido escombra los restos tristes del dolor que ciegas. Por ti vencido el peso de la angustia, inútilmente ya su fuerza mustia.
contra tus simples luces, abre inerte. Amor, ardiente lámpara en la oscura, soledad, segador de la amargura, está lejano el miedo de perderte. Bueno, pues acá tenemos el soneto de Rubén Bonifaz Nuño, el soneto que es fundamentalmente el objeto de mi intervención. Este poema convoca pues varios núcleos de significación básicos que encontramos en Petrarca y en distintos sonetos de Garcilaso, entre los que destacaría el soneto 8. El primer verso del soneto de Rubén Bonifaz Nuño, el primer verso, tú das la vista a mis pupilas ciegas, enfoca la vista en tanto que inseparable del proceso amoroso, cuestión fundamental tanto para el autor del cancionero como para Garcilaso. El amor entra por los ojos, el amor entra por los ojos en Petrarca, entra por los ojos en Garcilaso, entra por los ojos en toda la poesía renacentista, como, bueno, ahora hablaré del estudio de Ginés Torres Salinas, que es también profesor en la Universidad de Granada, y vamos a ver cómo de hecho el amor entra por los ojos ya en Fedro de Platón. Y la vista es el canal por el que se establece el amor, como afirma Ginés Torres Salinas en su estudio La luz en la poesía española del siglo XVI, Garcilaso, Fray Luis, Aldana y Herrera. La luz, como saben, es fundamental en la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, sobre todo en la poesía amorosa, y así ha sido puesto de manifiesto, ¿no? por la crítica. Pero aquí yo he querido centrarme, analizar esta luz de la poesía de Rubén Bonifaz Nuño en íntima relación con la construcción del amor y con esta genealogía, ¿no? Petrarca, el petrarquismo, sobre todo Garcilaso, pasando por el siglo XV el neoplatonismo florentino y luego ya, por supuesto, hablar un poquito de Fedro de Platón, siempre en relación con el alma en Rubén Bonifaz, ¿no? La vista, la mirada, los ojos serán núcleos, son núcleos amorosos de significación clave en toda la poesía de Rubén Bonifaz Nuño, y podemos ejemplificar en ese sentido con un fragmento del poema 63 del ala del tigre, es decir, es la luz, la vista, la mirada atraviesa la reflexión sobre la mirada, como íntimamente unida al amor, atraviesa pues toda la poesía de Rubén Bonifaz Nuño. Y acá he traído un fragmento del poema 63 del ala del tigre. Amor tan solo sostenido por tu mirada que lo mira, mi amor. Y luego del siguiente poema, el 64, no el ojo que mira, me ha prendido el ojo que mira la mirada. El ojo de la amada mira así la mirada, y esta mirada podría ser el intercambio amoroso, el trayecto físico del amor bajo distintas formas lumínicas, tal como intentaré analizar a continuación con este ejemplo del soneto 18 del canto del afán amoroso. Y también quiero subrayar que a la hora de preparar esta intervención han sido fundamentales las reflexiones que citaré en su momento de Juan Carlos Rodríguez, que fue profesor de la Universidad de Granada, desgraciadamente fallecido hace unos años, un gran crítico literario. Digo, las reflexiones que Juan Carlos Rodríguez expuso acerca de la noción de alma bella en Petrarca y el animismo español y el amor como luz en el libro Teoría e Historia de la Producción Ideológica, las primeras literaturas burguesas.
pero vamos a volver al soneto de Rubén. Tú das la vista a mis pupilas ciegas. Detrás del verso de Bonifaz Nuño, yo me atrevería a decir que suena en palimpsesto el inicio del soneto 94 del Cancionero. Quando giugne per gli occhi al cor profondo l'immagine donna. Cuando desciende al pecho por los ojos la imagen dueña. La traducción es de Jacobo Cortines, la edición de Cátedra. Entonces suena ese inicio y suena también, diría, el del soneto 8 de Garcilaso, de aquella vista pura y excelente salen espíritus vivos y encendidos y siendo por mis ojos recibidos, me pasan hasta donde el mal se siente. Y este último soneto, como digo, ha sido magníficamente analizado por Juan Carlos Rodríguez en el libro antes mencionado. En la primera estrofa del soneto de Bonifaz Nuño estamos ante un trayecto que podríamos llamar físico en sentido literal del amor. Tú das la vista a mis pupilas ciegas y a mi voz la ternura que te nombra. Amor, cuánta amargura, cuánta sombra se destruye en la luz en que me anegas. El amor devuelve la vista a las pupilas ciegas, despierta, podríamos decir con su soplo, las pupilas ciegas o, si queremos, dormidas, desprovistas de luz y disuelve con su luz la sombra y la amargura. Ahora bien, sabemos que la poesía es precisión. Y recordemos en este sentido la definición del maestro Margarit, de Joan Margarit, el enorme poeta Margarit, que señalaba la exactitud y la concisión como rasgos característicos de la poesía. Y como sabemos que la poesía es precisión, nos podemos preguntar dónde se alojaban la sombra y la amargura. Y no sería descabellado aventurar que habitaba en el corazón el cor profundo que decía Petrarca, y que el amor, por tanto, al devolver la vista a las pupilas ciegas o dormidas, inicia a través de los ojos un trayecto físico hasta el corazón. El amor entra por los ojos e inicia un trayecto. La hipótesis que presento es que dicho trayecto físico presenta la reescritura de una impronta de Petrarca y de Garcilaso. El proceso amoroso de los sonetos 94 de Petrarca y 8 de Garcilaso es idéntico. El amor entra por la vista, por los ojos y desciende al pecho, al corazón, para impulsar allí un movimiento absolutamente simétrico. Y si me permiten, fijémonos en los cuartetos del soneto 94 por un lado y del soneto 8 luego. El soneto 94 de Petrarca, lo leo directamente en español en la traducción de Jacobo Cortines. Cuando desciende al pecho por los ojos, la imagen dueña parte cualquier otra. Y las virtudes que comparte el alma dejan los miembros como inmóvil peso. Y del primer milagro nace a veces otro, de modo que en la expulsada parte, huyendo de sí misma, llega a un sitio que le venga y su exilio vuelve alegre. Vemos un proceso absolutamente idéntico en Garcilaso, solo que intensificado alrededor de la luz, de los espíritus vivos y encendidos y del calor. De acuerdo con la herencia de Petrarca y muy importante con la del neoplatonismo florentino del siglo XV y en especial de Marsilio Ficino, que se definía a sí mismo como amigo de la luz, amico lucis, y su filosofía del amor como inseparable de la luz. Igual, es la misma filosofía del amor como inseparable de la luz, la tenemos en Rubén Bonifaz Nuño.
Pues volviendo a Ficino, esta filosofía del amor como inseparable de la luz la encontramos expuesta en su tratado de amor. Y vamos a repasar rápidamente los cuartetos del soneto 8 de Garcilaso. De aquella vista pura y excelente salen espíritus vivos y encendidos, y siendo por mis ojos recibidos, me pasan hasta donde el mal se siente. Encuéntranse al camino fácilmente con los míos, que de tal calor movidos salen fuera de mí como perdidos, llamados de aquel bien que está presente. La imagen dueña de Petrarca se ha concretado en los espíritus vivos y encendidos. La cadena de la luz, fundamental en el soneto 8, se intensifica de manera extraordinaria en el canto del afán amoroso porque es la propia luz la que anega, la que construye en un trayecto deudor de la imagen dueña de Petrarca y los espíritus vivos y encendidos de Garcilaso el camino para que las pupilas ciegas recuperen la vista. Es decir, el amor entra por los ojos bajo forma de luz, construye un camino, un pasillo hasta el corazón y libera de aquí la imagen dueña, que además cuando decía Petrarca, cuando sienta el pecho por los ojos, la imagen dueña parte cualquier otra, parte también la sombra, la angustia, la amargura. Y entonces es la propia luz la que anega, digo, la que construye en ese trayecto el camino para que las pupilas ciegas recuperen la vista, para que haya un intercambio de almas, para que partan la amargura, la sombra y la angustia. Y recordemos, en hoces claras a mi pecho llegas, al cor profundo de Petrarca, a mi pecho llegas, y la esperanza al corazón asombra. Por ti la mano del olvido escombra los restos tristes del dolor que ciegas. Por ti vencido el peso de la angustia, inútilmente ya su fuerza mustia contra tus simples luces abre inerte. En su magnífico análisis del soneto 8 de Garcilaso, Juan Carlos Rodríguez vincula la omnipresencia de la luz con las teorías heliocéntricas que están en el aire en el siglo XVI y recuerda que Copérnico definía al Sol como el alma no sensible del mundo, que suponen un cambio fundamental no solo a nivel científico, también de mentalidad vital. Si el Sol está en el centro del universo y la Tierra se mueve alrededor de él, de alguna manera la luz y la alegría pueden estar en el centro de la existencia. Los cuartetos del soneto 8 son, afirma Juan Carlos Rodríguez, el espacio de la presencia, y recalco eso porque la presencia como núcleo de significación es muy importante también en Rubén Bonifaz Nuño, y también hay una dialéctica presencia-ausencia, aunque en Rubén Bonifaz Nuño, como también en Salinas, esta era otra línea que quería desarrollar, pero no me dio tiempo, hay presencia también en la ausencia, ¿no? Entonces vuelvo acá, solo en presencia es posible que el alma bella, y aquí abro un paréntesis, alma bella es una noción que Juan Carlos Rodríguez define como producida en la obra de Petrarca, intensificada por la poesía animista como la de Garcilaso, y que respondería a la sustitución de la jerarquía de sangre por la jerarquía de almas. Aquí está también todos los códigos del amor cortés que hereda Petrarca, luego por supuesto también lo que hereda de Dante, de Beatriz como imagen divina. Y de alguna manera hay también otra idea aquí, solo las almas nobles, hay una idea en Petrarca, ¿no? Las almas nobles son aptas para el amor, y las almas, podríamos seguir remontándonos a Platón, las almas capaces de recordar, como sabemos del Fedro de Platón, las maravillas luminosas que vieron el mundo invisible.
Entonces, claro, solo en presencia, retomo, es posible que el alma pueda platónicamente despertarse y expresarse, afirma Juan Carlos Rodríguez. El alma se libera de la materia, de lo superfluo, en presencia del amor de otra alma. Manifestados ambos, el amor y el alma, bajo distintas formas lumínicas. El amor entra como luz y el alma sale también como luz por los ojos para entrar por los otros ojos. Solo entonces el alma recuerda platónicamente haber pertenecido a un mundo más verdadero, el mundo invisible de Platón, mundo que el soplo del amor, la luz que anega, en el soneto de Bonifaz Nuño, hace revivir y puede liberarse, mostrarse desnuda. La presencia clara, subrayo clara, adjetivo muy significativo e iluminador en sentido literal, de luminoso, la claridad, lo claro, es fundamental, por ejemplo, en el soneto 24 del mismo canto. Y cito, antes de que el instante se consuma, quiero sentir el amor mientras persiste y su presencia clara se resiste a ser solo recuerdo, mansa bruma. Y luego ya al final, en la plena quietud de su presencia, vertida la belleza en transparencia, cuna diáfana fue de mis sentidos. Y ya voy un poco hacia el final, en unos minutitos. Juan Carlos Rodríguez señala también que la forma del soneto, con su brevedad y sus reglas estrictas, es la más ajustada para esta expresión en sentido físico del alma, detallada, ¿no? Tallar el alma, la idea, para esta expresión. Y en este sentido no es casual que la impronta de Petrarca y de Garcilaso en Bonifaz Nuño se manifieste sobre todo en los sonetos. El amor es, volviendo a Bonifaz Nuño, una ardiente lámpara, la luz no puede ser más intensa que esto. Y en el soneto 22 del mismo canto, la luz del amor es además alada, bajo tu alada luz, y el amor aparece a su vez con alas. Bajo la doble ráfaga sonora de tus alas, amor, el alma sabe la paz y la fatiga de la nave que yo descanso en playa mecedora. Y como vemos, el amor no solo atañe a la vista, también a la voz, la doble ráfaga sonora, ya mi voz, la ternura que te nombra, ¿no? Del soneto 18. Las alas tienen tal vez que ver con Fedro, donde hay un pasaje bellísimo del amor que entra por los ojos como resplandor y derretimiento, una idea fundamental en Petrarca, el neoplatonismo florentino, Garcilaso y en nuestro poeta mexicano. En el Fedro, el alma, al contemplar la belleza, recuerda haber sido inmortal, haber pertenecido a un mundo más verdadero y, cito de Fedro, se calienta a recibir por medio de los ojos la emanación de la belleza con la que se reanima la germinación del plumaje, de las alas. Se vuelve, y cierro la cita, se vuelve hacia el estado antiguo del alma, que tenía alas, alas que el amor hace crecer de nuevo dentro del proceso de atracción, donde el furor se manifiesta como calor y se libera el flujo de pasión que impulsa sensaciones extremas y contradictorias. Y cito un pasaje ya casi para acabar, un pasaje del Fedro de Platón. Y como consecuencia de la mezcla de estos sentimientos, el alma se angustia por lo insólito de su situación y en su perplejidad se pone rabiosa y en este frenesí ni puede dormir de noche, ni estarse quieta donde está de día, impulsándole con su añoranza a correr a donde cree que ha de ver a quien posee la belleza. Y cuando lo ha visto y ha canalizado hacia sí el flujo de la pasión, abre lo que hasta entonces estaba obstruido, recobra el aliento, cesa en sus picaduras y dolores y recoge en ese momento el fruto de un placer que es el más dulce de todos.
y cierro la cita del Fedro. O, por decirlo con las palabras que cierran el espléndido soneto de Rubén Bonifaz Nuño. Amor, ardiente lámpara en la oscura soledad, segador de la amargura. Está lejano el miedo de perderte. Pues muchísimas gracias, gracias de corazón. Es a ti, muchas gracias. Precioso texto. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Joana, por este maravilloso texto que la verdad es que engancha, ¿no?, perfectamente lo que es la tradición literaria hispánica, que se ve claramente en Rubén Bonifaz Nuño, que claro, él ha tenido tantas influencias desde la literatura clásica grecolatina hasta las literaturas más cercanas a nosotros, pero hay un momento intermedio que es maravilloso, que es precisamente eso, ¿no? Es decir, el Renacimiento, con el siglo de oro, ¿no? Ahí yo creo que hay... Bueno, entonces, yo no sé si tienes un poquito de tiempo para estar con nosotros aquí o si Me puedo quedar un poquito, me puedo quedar un poquito. Es que ha coincidido que justamente hoy ha sí, llegado mi familia sí, sí, y sí. me quedo un poquito de tiempo y después Mm, ya voy con ellos. Una cuestión, antes de empezar con Maribel, es que hay una cosa que me ha gustado mucho a mí de todo este, claro, todo el tema de la luz, eh, que, que evidentemente que está ahí, ¿no? La iluminación, que es algo que está muy en relación con el siglo de oro y con los culturas que tú has estudiado. Yo me estaba acordando de Fina García Marrús, porque en Fina García Marrús el tema de la luz es fundamental en toda su poesía. Y es que Mm, además hay una cuestión que tiene que ver precisamente con lo que significa la iluminación, la iluminación en el tema, en el asunto del amor. Bueno, el sentimiento de la naturaleza, pero sobre todo el sentimiento del amor, ¿no? Y recuerdo que en Fidel García había como una especie de un análisis de como una doble tendencia, que es lo que permanece y lo que se ve, lo que se siente, se toca y lo que huye, ¿no? Hay una relación entre lo oscuro y lo luminoso, o sea, lo luminoso, lo oscuro, lo que está y lo que pertenece a lo que está, pero que no se ve, ¿no? Que hay como una relación. Ella, por ejemplo, decía, hay un texto, un poema en el que decía, hablando de lo trascendente en el verbo poético, dice, no en lo que permanece siempre huyendo, sino entre lo que huyendo permanece. ¿No? Aunque parezca un juego de palabras, pero es muy interesante. No en lo que permanece siempre huyendo, sino entre lo que huyendo permanece. Yo creo que esta idea de la iluminación, lo que significa el amor, ¿no? Lo que te hace ver algo que está ahí, pero que no lo ves y de pronto recibes una luz, eso también los místicos, también ocurre con los místicos, por ¿verdad? supuesto. Me parece como algo muy interesante dentro del contexto en el que tú estabas hablando para, para hacer incluso hincapié en el tema de lo físico, ¿no?, que tú querías hablar, ¿no?, en el poema, en tu texto. Bueno, no sé si te... Pues muchísimas gracias Ángel, porque la verdad es que, claro, al principio di un título muy general y yo dije, pero esto en media hora va a ser imposible. Digo, no, es mejor centrarse, aunque sea un poema con otros versos, e ir ahondando, ¿no? E ir Sí, un poco tocando verso por verso, pero claro, es que además lo que acaba de decir es maravilloso y puede perfectamente completar porque hay una mezcla de impronta y reescrituras eso es. fabulosa y una poética de la luz. En el fondo es una poética de la luz ahora que lo pienso, ¿no? Podría serlo. Sí. Bueno. Bien, pues si quieres, si luego más adelante tenemos tiempo, podemos continuar hablando de más cosas, pero bueno, para continuar con el plan que tenemos, quiero presentar ahora, como ya hemos hablado hace un momento, a Maribel Urbina, que es poeta y ensayista y profesora. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas, también tiene un máster en Letras Latinoamericanas y un doctorado en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ensayista ha ganado
el primer premio nacional del concurso de ensayo joven José María Morelos y Pavón en el año 98, convocado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también ha ganado algunos premios estatales en Quintana Roo y en la Ciudad de México por su creación literaria. Aparte de esta licenciatura, del máster y del doctorado, también cursó un diplomado en creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México y en la Real Internacional del Escritor en Bacalar en 1991. También ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como joven creadora en el área de poesía en 1993. Su primer libro de poesía fue Holograma del Fuego del año 94 y después publicó la plaquette de poesía Nostalgia de 1998. Como crítica literaria, ha publicado un libro, Borges, creador de Dios, la configuración de Dios como personaje de la narrativa borgiana, un libro publicado en 2010. Y luego también, ya como especialista en la obra de Bonifaz Nuño, personaje al que conoció muchísimo y muy bien y ha estudiado en profundidad, pues se publicó cuando publicó el libro La Flama del Tiempo, Testimoniales y Estudios Poéticos, año 18, un libro colectivo que dirigió ella, ¿no? Un homenaje a Rubén Bonifaz Nuño. Actualmente es docente, tutora, investigadora de tiempo completo en lengua y literatura del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Y nos va a hablar, si Joana nos ha hablado del amor, pues Maribel nos va a hablar sobre la risa bonifaciana. Cuando quieras, Maribel, Sí, tienes la palabra. muchas gracias, Ángel. De nuevo, en estas cátedras, en la ocasión anterior me tocó ser moderadora en la mesa donde estaban Marco Antonio Campos, Alejandro González Acosta, y dijo Marco Antonio Campos que cuando me presentó que yo era Maribel Guardia, la gran actriz. Y entonces todos nos reímos mucho. Y yo me quedé reflexionando porque hace 2 semanas regresé de Costa Rica, que no hubiera estado mal ser Maribel Guardia, porque cada frase la hubiera terminado diciendo pura vida. Y los osos perezosos, que era la razón por la que yo iba, no me hubieran tratado tan mal, con tanto desprecio, como la turista depredadora de fotos para subir a redes sociales que yo era, sino si hubiera sido Maribel Guardia costarricense, habrían tenido la decencia de mostrarme su rostro y no nada más la espaldita, ¿no? Pero bueno, está bien ser mexicana, porque cuando venga de nuevo Ángel Esteban a México, yo podría hacerle la maldad de decirle, cuando me pregunte, ¿esta salsa pica o esta salsa no pica? Y él ya debe saber que nunca debe confiar en un mexicano cuando un mexicano te dice que un chile no pica, porque todos pican de alguna u otra manera. Y se Sí, desquitaría cuando yo volviera a ir a Granada a la así es. universidad y ya no me llevaría a esos lugares tan maravillosos con los pinchos morunos y con las tapas, las mejores tapas de toda Granada. Así es. Entonces, pues muchas gracias siempre por la hospitalidad a Ángel y siempre por la hospitalidad a Marco Antonio. Y precisamente yo, desde el lado más humano, quisiera hablar de Rubén Bonifaz porque yo creo que a todos les ha sucedido que si estudiaron letras, como se llama en su país, cuando yo llegué a la facultad, nos preguntábamos como si fuéramos convictos en una cárcel o como si estuviéramos en un hospital psiquiátrico. Los compañeros en la licenciatura nos preguntamos, ¿y tú cómo es que tú llegaste a caer aquí en letras? Bueno, es que tuve una infancia muy triste. ¿Y cómo es que tú caíste en letras? Bueno, es que fui muy solitario y me hacían bullying en la secundaria. Entonces, bueno, esto es muy humano y esto le pasó a Bonifaz Nuño de alguna manera. A mí me sorprende y lo admiro mucho porque él tiene dos fundamentos. El fundamento de la trascendencia del sufrimiento, pero él llega a una risa que no parte, como decía Borges, de lo libresco, de la experiencia libresca, sino que parte de una profundidad de espíritu que se ve en todo su proceso, en todo su proceso. Voy a leer algunas partes, otras las comento. Aproximarnos a la risa en la obra de Rubén Bonifaz Nuño trae un regalo doble. Es una experiencia reveladora y al mismo tiempo conmovedora, ya que si nos acercamos al niño que fue, a su hogar formado por su padre telegrafista, que todo mundo sabemos, y su madre ex coronela de la Revolución, a sus 6 hermanos, a la gran pobreza con la que vivió en la infancia, a tal grado que refiere que se hacían cosquillas entre los hermanos en el estómago para distraerse del dolor del hambre que tenían precisamente en el estómago.
Él no estuvo consciente de su pobreza, pero años después le horadó la seguridad en sí mismo como gota imperceptible, pero constante. Bonifaz comentó a Josefina Estrada en la famosa entrevista que se llevó a cabo a lo largo de muchas sesiones y de la cual nace el libro De otro modo el hombre, retrato hablado de Rubén Bonifaz Nuño. Dice Bonifaz: todavía en la secundaria la pasé sin sentir la pobreza, pero en la preparatoria ya la sentí y me dolió mucho. Era tan pobre que tenía que pasar un año entero con un solo suéter y un pantalón como única vestidura, y me duraban enteros 15 días. Y a partir de entonces tenía que usar los remendados. Y de esa manera tenía que andar entre la gente e ir a la escuela con gran vergüenza porque me avergonzaba ser pobre. Esta honestidad, esta sinceridad, esta visceralidad es impresionante y cómo lo ha trasladado a sus textos. En Fuego de Pobres deja testimonio de estas emociones, aunque ya se sostenía con su sueldo de universitario, y dice Bonifaz en Fuego de Pobres: y reconozco que me importa ser pobre y que me humilla y que lo disimulo por orgullo. Y aquí se siente un escalofrío, esa honestidad de Bonifaz al decirlo de esa manera, porque él confiesa en la misma entrevista, siguiendo con este orden de emociones, dice: en mi adolescencia y en mi juventud era una norma saber que era pobre, pero ocultarlo, fingiendo un sentimiento de orgullo. Imagínate mi tristeza de andar remendado porque tenía un gusto que todavía me dura si lo busco dentro de mí por las niñas bonitas y bien vestidas. Y me enamoraba de esas muchachas y sin tener ninguna esperanza. No tenían ni siquiera para invitarlas a un café o un refresco. El orgullo es la columna fundamental para entender al pelado mexicano, del cual hablaremos más adelante, porque justo parte de la risa bonifaciana se construye sobre la mandíbula apretada y desfachatada del pelado mexicano. Bonifaz Nuño es un ejemplo para la honestidad de las páginas en blanco. Él mismo aprecia o aprende esto del escritor latino Catulo, sobre todo en sus epigramas. Por ello Bonifaz declara: Catulo es un hombre que carece completamente de vergüenza, se abre la barriga y enseña las tripas sin el menor pudor y dice: mira cómo me duele. Y todos los poetas disimulan eso, dice Bonifaz Nuño. Entonces él se propone ser un poeta que no disimule las vísceras, que sea tan abierto, tan transparente, tan valiente como Catulo. Y es justo lo que pretendió hacer con gran valentía desde Fuego de Pobres. Quiso enseñar las vísceras para tratar de curarse de una vez por todas de la dolorosa vergüenza, ya que un hombre como Bonifaz sabía perfectamente que la vergüenza duele, que la soledad duele, que la amargura duele, que el resentimiento duele. Y él no se limitó, sino que se sintió con la intensidad de todo lo que tenía que vivir. Su primera estrategia fue combatir ese dolor con orgullo, como lo hemos hecho todos, como refiere desde sus dichos de pelado mexicano, pero fue infructuoso a la larga, así que dio el siguiente paso. Después de ese orgullo declarado y luego devastado, lo que quedó fue la risa. Ese es el proceso. Ya que no tuvo la fortaleza física debido a la bronquitis crónica que se le declaró desde los 4 años de edad, ni poseyó la tendencia a la exploración en otros sitios que no fuera su querida oficina en la torre de rectoría de la UNAM, a la que acudía a diario, incluso durante las vacaciones, porque él no se hallaba en su casa. No existió una vida de aventuras heroicas, pero su espíritu de heroicidad lo sublimó a través de superar los dolores hondos, las tristezas, la amargura, la vergüenza, la timidez por medio de la risa. Tan importante era para él este sentido heroico que lo refiere así. También en la misma entrevista con Estrada dice Bonifaz: siempre me ha seducido la literatura heroica,
Cada hecho heroico que leo en algún libro de aventuras principalmente es cosa que me deja lleno de fuerza. Mi fuerza moral no radica en leer versos de amor o tratados de filosofía, sino libros de aventuras donde el hombre se supera a sí mismo. Fin de la cita. La manera en la que el poeta se construyó como héroe fue tratando de superarse a sí mismo, aunque lo laceró la pobreza y la ceguera congénita, ya que como dos de sus hermanos, Juan y Alma, él padeció retinitis pigmentosa incurable. Hay varios grandes momentos de su obra poética en la que Bonifaz Nuño explora esa posibilidad heroica de liberarse de sus limitaciones a través de la risa, como Fuego de Pobres, Albur de Amor, Siete de Espadas, Pulsea para Lucía Méndez y Calacas. Una constante en los poemarios es que los salvan de su sufrimiento los dichos desfachatados de Pelado Mexicano. Hay muchos críticos sobre esta filosofía de lo mexicano y en lo particular del Pelado Mexicano. Emilio Uranga, que fue, por cierto, amigo de Bonifaz Nuño de la preparatoria, analiza que dentro de la idiosincrasia mexicana se destaca un carácter huraño y desconfiado, capaz de saltar en su defensa a la menor provocación y sobre todo descubre una proclividad a las concepciones extremas sobre el mundo. Es decir, el mexicano concibe a los agentes externos como amigos o enemigos. No hay medias tintas. Por ello, el mundo le representa un estado permanente de zozobra que intenta ocultar con una indiferencia artificial, cínica y exagerada, la cual es llamada valemadrismo mexicano. Jorge Carrión, otro crítico de lo mismo, también problematiza en torno a este rasgo valemadrista, pero lo da por un hecho absoluto. Dice Carrión: hombre provisional, en el mexicano la inminencia es la determinante característica y los sucesos cotidianos que no están suspensos sobre el filo lo dejan sin cuidado. Perder el empleo, el amor, tener dinero o no tenerlo, cumplir un compromiso o no, todo le importa madre. Fin de la cita. También hallamos una alusión a ello en Siete de Espadas, además de que añade más frases propias del típico pelado mexicano, según las características de autoliberación que ya analizamos junto a Agustín Yáñez. Dice Bonifaz en Siete de Espadas: y el del macho hasta el fondo, bilis negra del macho desde el fondo, amargo tizón viril del que se aguanta por dentro los filos y el resuello, resquemor mexicano en las espinas de lujo, si me viene guango, si te fuiste, si me importa madre. Fin de la cita. Existe un libro muy significativo y emblemático sobre el tema de la muerte y su forma de trascenderla por medio de la risa, que es, por supuesto, Calacas, publicado en el 2003, cuando ya el poeta había cumplido los 77 años de edad, ya que este culmina el trayecto con un tema de finitud y el tratamiento es fresco, desfachatado y lúdico. ¿Qué elementos hay en esa risa? Elementos de sarcasmo, de ironía, de carnavalización, de relajo o de humor. Son diferentes categorías. La risa del poeta no cuestiona sin piedad la naturaleza humana, sino que se muestra compasivo. En la gran mayoría de los textos, la corrosión está dirigida hacia él mismo. No se enfoca altivo hacia los otros como juez intolerante. Esto en su poesía y todos los que lo conocieron saben que también como ser humano. No se ubica en coordenadas que lo excluyen y lo ubican por encima de la otredad. No critica con una actitud acomodaticia ni soberbia, ya que el yo poético tiene la lucidez y la humildad de ubicarse como coprotagonista de falibilidades. A la vez, hay un ofrecimiento tácito de misericordia y de fraternidad en sus versos. Pero también está presente la risa del escéptico, concebida como un espacio que subvierte los valores establecidos desde la seriedad de los paradigmas. Ante estas restricciones sociales se da un espacio en el que es posible convertir lo sublime en mundano, así como la inversión de lo etéreo en lo corpóreo y sobre todo lo humano en lo mecánico. Y ya saben a quién me refiero, a este gran teórico, tal como lo plantea Henry Bergson en La risa, ensayo sobre la significación de lo cómico, que todo aquel que quiere reflexionar sobre la risa necesariamente llega a este texto. ¿Y cómo lo aplicamos en Calacas? Es muy claro.
En Calacas se caricaturiza a sí mismo el yo poético al exponer la mecanización desproporcionada de sus dimensiones cuando habla con la muerte y la convierte en la figura de la Catrina, es decir, la muerte llena de vitalidad que pareciera contradecir su esencia como negación de vida, es una muerte juguetona, coqueta, provocadora, envuelta en una imagen de seducción que invita a seguirla con ligereza, aunque al alcanzarla, el yo poético se percata de la desproporcionalidad de su diminuto poder respecto al de ella, quien es capaz de aplastarlo con un solo pie, dice Bonifaz en Calacas. Apenas saco la cabeza por debajo de tu zapato, mi epitafio, flaca, ya legible, escrito en tu suela, me acongoja. Fin de la cita. Bergson, precisamente, señala también como una característica indispensable de lo cómico el proporcionar rasgos de humanización. Dice Bergson, no hay nada cómico fuera de lo que es propiamente humano. Un paisaje podrá ser hermoso, agradable, sublime, significante o feo, pero jamás risible. Nos reiremos de un animal, pero porque en él habremos sorprendido una actitud propia del hombre o una expresión humana. Fin de la cita. La muerte convertida en la figura de Calaca o Catrina da risa porque se caricaturiza. El pueblo mexicano desafía a la muerte y la somete al convertirla en calaverita de azúcar y humanizarla colocándole el nombre de algún conocido. Pero el sujeto lírico la aborda directamente. Dice, me pelas los dientes, calavera, te vuelves otra vez de azúcar. Fin de la cita. La degrada a un plano tan material que la tradición mexicana promueve la fantasía de volverla completamente deleznable antes de ser la muerte quien deshaga los cuerpos. Por eso es de azúcar, porque es deleznable. Y aquí es cuando entra específicamente esta risa del pelado mexicano. El gran teórico de la mexicanidad, Samuel Ramos, en el perfil del hombre y la cultura en México, dice, la tensión entre el complejo de inferioridad y la alta idea de sí mismo se hace a veces tan violenta que el individuo acaba en la neurosis. Sin embargo, en multitud de casos, el conflicto se resuelve sin rebasar los límites de la normalidad, de un modo que el individuo encuentra satisfactorio, aun cuando la solución no le sea benéfica. La única salida que se le ofrece es la de abandonar el terreno de la realidad para refugiarse en la ficción. Fin de la cita. Esto se aplica también en la actitud del mexicano frente a la muerte, pues esta se presenta como una imagen amenazante a la cual hay que reducir con escarnios y con tonos envalentonados. Bonifaz, en una entrevista con Rafael Lubiano de 1988, precisamente habla de eso. Le pregunta a Lubiano, hábleme del pelado al cual usted trató de acercarse al elaborar estos poemas. Y Bonifaz le responde, en estos poemas, se refiere a Albur de Amor, no traté de acercarme a ningún pelado. Los escribí como el pelado que soy, por lugar y educación, para que los leyeran los míos. No me vaya a decir que usted es gente decente. Para mí, en los pelados mexicanos, en su manera de hacer frente a la vida, en su viril resistencia a la humillación, en su ostentosa hombría, está la única esperanza de reconquistar la dignidad. Fin de la cita. Dentro de los múltiples análisis que se han hecho sobre el pelado, el realizado por Agustín Yáñez en el estudio preliminar, que muchos han precisamente analizado sobre el pelado mexicano, revela esto. El pelado se siente incómodo dentro de cualquier vestido, hábito o fórmula. No resiste el zapato, el cuello, el saco estrechos, ni las ideas o conveniencias que de alguna manera lo aten. Rompe toda especie de tiranía, desea vivir a sus anchas, quiere que todo le venga guango. Es hombre que busca la desnudez física y moral. Ni siquiera la traba de la muerte le importa, pues sabe que nadie ha de pasar la raya y que la vida del hombre es un albur. Por este tipo parece haber sido escritas aquellas palabras. Hay un género de nobleza que puede tener las almas toscas, el cinismo. Cinismo que no ha de entenderse como desvergüenza, según es corriente hablar del pelado, sino como una aspiración a la autarquía. Liberarse de las cadenas, ser él mismo, Bonifaz Nuño, como el pelado mexicano que era, autárquico, lo llevó a cabo en sus textos. Albur de Amor, en Calacas, dice la muerte, me vienes guanga,
compañera. En albur de amor, dice, perdí el albur, pero me sobra el valor, lo escribo y te lo firmo, lloro por las sotas, pues bien sabes que los caballos me dan risa. En Fuego de Pobres dice, mira, el sin tregua, el desterrado con injusticia y el muerto a solas y el sin nada. Y esta es la actitud en general de ese cinismo que quiso construir desde, como Bartra lo llamaba, el campesino urbano, que sufre indefinición, doble autoexclusión. Él también venía de un espacio no urbano, el héroe agachado, el indio melancólico. César Garizureta también habla sobre este tono como cantinflesco, en el que Bonifaz Nuño lo toma en Calacas, Calaverilla, te lo digo, te lo estoy firmando, dientoncilla, antes de eso, lo que el aire a Juárez, no podrás la víspera abolirme. En las bravatas de pelado mexicano también dicen Calacas, me pelas los dientes, calavera, te vuelves otra vez de azúcar. Cosas del tiempo, como el mío, de instantes contados es el tuyo. Por lo tanto, me reconforta lo que todavía me da gusto, por mucho que tú lo hayas roído. También este pelado mexicano es un tipo de clown, como dice Rosas Martínez. Y en general, Bonifaz todo el tiempo mantiene esta gran carcajada. En Calacas también dice, hoy en bata blanca, persuasiva, ay corazón, mira dónde andas, arritmias son y taquicardias. Y quisiera pasar también, antes de terminar, además de Calacas, a lo que llamaba Jorge Portilla como el relajo, que es también una risa muy constante en Bonifaz Nuño, que el relajo es una desolidarización con el valor propuesto. El relajo busca la irresponsabilidad. El humor busca la reflexión, la ironía busca el juicio, y a través precisamente del relajo, de no solidarizarse con los valores propuestos, que es el habla culta, el habla académica. Bonifaz Nuño utiliza su risa en Pulsera para Lucía Méndez. Y es muy cómico también la forma en la que lo declara en la entrevista con Josefina Estrada sobre la actriz que Bonifaz Nuño conoció en la década de los 80. Dice, tuve un asunto de amores con ella y le regalé esa pulsera, que es la pulsera hecha de sonetos. Pero esa relación ella la niega, así que yo me atengo a su memoria. Virgilio aconsejaba, lo que ella niegue, niega. Así que lo que ella diga está bien. El poemario es un poco de relajo imitando su manera de hablar, y él mismo lo verbaliza, pero fin de la cita. ¿De qué manera la imita? Y aquí, bueno, tengo unos ejemplos muy breves. Parte de estas pulseras de sonetos dice, surge a compás, gozante, ligereza, tú no solemne danza ni onda triste, si pasión que se enfiesta y se desviste, ángel felino que se despereza. Lucía de los pies a la cabeza tu gloria, y eras todo cuanto existe. Ya levantas los brazos, ya lo hiciste, ya das un paso, tu ocasión empieza. Cerca de tan lejana, de ti misma te vas colmando, esplendes y construyes tu risa y cantas y te da la gana. Andas, aplaudes, dices, ya se abisma en ti el deleite, ya lo restituyes, ya el ánima suspira y se aliviana. Rescata, bueno, fin de la cita, rescata y resalta frases populares de la década de los 80, como se enfiesta, ya lo hiciste, te da la gana, se aliviana, como bien pueden percibir, ¿no? Y el último soneto dice, divinizando tu disfraz de Diana Salazar, paréntesis, era la protagonista de una telenovela muy famosa en la década de los 80. Divinizando tu disfraz de Diana Salazar, amotinas tu figura, mueves un hombro o quiebras la cintura y agarro mi patín, tú soberana. Cielo trigal, candilero profundo, presente del futuro, sol esbelto multiplicado en cortes de diamante. Y toda esta mezcla de la cultura popular con su risa y con el Bonifacio enamorado de siempre es parte precisamente de sobreponerse a su timidez, sobreponerse a estos dolores que lo acompañaron desde su infancia. Y es por eso que quería hablar de la risa, de este punto de vista de Bonifaz que le dio la libertad. Parafraseando a Milán Kundera decía que la religión y la política no soportan la risa.
porque la risa cuestiona, la risa rompe las estructuras. Entonces, un hombre, una mujer que no soporta reírse de sus grandes problemas, que no soporta que otros se rían, que no soporta esa posibilidad de carcajada de su infancia terrible, de sus grandes traumas, de sus grandes problemas de personalidad. Es como si fuera esa política o esa religión adentro de sí mismo que no se da la libertad y que no se permite desconfigurar, desconstruir, para después finalmente volver a reconstruirse, que es lo que hizo Bonifaz Nuño. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maribel, por esta estupenda charla sobre la risa en Rubén Bonifaz Nuño, que es otro de los grandes aspectos, ¿no? De su, igual que como hemos visto antes, el tema del amor es un tema que aparece durante toda su producción poética. El tema de la risa o el sentido del humor es también muy propio de él. Y bueno, y te quería también dar las gracias por, por tu visita a Granada. Estuviste un tiempo en Granada durante el otoño. En la Universidad de Granada tuviste encuentros con los alumnos y además precisamente en los días en que se estaba cumpliendo el centenario, porque fue en noviembre, a mitad de noviembre, si mal no recuerdo, mitad de noviembre del año pasado. Y ahí lo estuvimos recordando todo esto, ¿no? Y mira, y hay una cuestión que, antes, bueno, sí, Marco Antonio, ahora que podemos mantener unos minutos todavía, ¿no?, de coloquio, pero hay una cuestión que a mí me llama mucha atención y es Caracas, porque claro, Caracas, el último libro, Caracas es cierto lo que decías, que tiene mucha relación con la muerte, es evidente, es una persona mayor y hay unas reflexiones en tono muchas veces humorístico sobre el tema de la muerte. Pero ahí también has tratado en un par de ocasiones la relación del humor o de la risa con la enfermedad, ¿no? La salud de la enfermedad. Puede ser que en Caracas, aparte de la muerte, tenga mucha importancia el estado en el que se encontraba, por ejemplo, esa ceguera que, claro, sus últimos años fueron años en los que no veía. Y yo recuerdo, porque ahora mismo, últimamente, pues me mandó, precisamente Alejandro González Acosta me mandó algunas fotografías que tenía con él de los últimos años, en los cuales él no veía, pero estaba siempre riéndose, esa foto estaba siempre como riéndose, ¿no? Y es una risa que es una actitud vital, no solo una actitud poética, es una actitud vital, y que como que pasa por encima del estado físico. Yo no sé si también tiene relación, aparte de con la muerte, con el estado físico, con la salud, ¿no? Como reírse, como de una manera de luchar contra ese estado que nadie quiere tener, ¿no? Sí, bueno, tenía esta dualidad de sí tomarlo muy en serio, porque finalmente es algo que él mismo parafraseaba de los clásicos. Sí hay peor mal que la muerte, que es la vejez. Y esta vejez, que a él en específico, no a todos, pero fue su gran aprendizaje, fue su experiencia desafiante. A él sí le causó una gran pérdida de los sentidos, de la vista, el oído, la inmovilidad. A partir de estas operaciones, era algo a lo que constantemente trataba de sobreponerse y que la visita constante de sus amigos que le ayudaban a recordar anécdotas, le ayudaban a carcajearse de esas anécdotas, lo distraía de los grandes dolores de la vejez a través de las enfermedades, pero él tomaba esa invitación de la risa de los amigos para él también poder sobreponerse a eso. No, yo creo que la risa la traía siempre. A mí me tocó ya tratarlo, lo conocí en los años 70 cuando yo estaba en la facultad y le llevaba muy tímidamente mis libros y me parecía como inalcanzable. Pero en un viaje a Nueva York, del que todos hemos escrito, íbamos un grupo, René Avilés Favila, Carlos Montemayor, Bernardo Ruiz, Sandro Cohen, y yo, Claro. y Marta Robles, una escritora, y ahí descubrimos otro Bonifaz que no imaginábamos. Le entraba el relajo con toda facilidad y sobre todo con una gente como Avilés Favila que hacía un chiste de todo, así digamos. Era de las veces que Bonifaz muchas veces siente mal de que la gente empezaba a bromear en demasía y a Avilés Favila le aguantaba todo.
Y entonces eh, nos reuníamos todos los jueves ahí en una taquería de San Ángel, el Rincón de la Lechuza, y Mm, Bonifacio era gente que escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando había algún buen chiste se carcajeaba y se mm, burlaba mucho de sí mismo. Incluso tú que tantas veces entraste a su oficina, pues estaba Snoopy, estaba lo mismo los grandes escritores que Snoopy, que Marta Sagún, la esposa de Vox, mm, riéndose, riéndose completamente. Se hacía bromas de niño, digamos, tenía una parte de niño y era muy respetuoso incluso con los amigos jóvenes. Sabía hasta dónde podía llegar una broma, sí, con los amigos. Pero lo de Calacas, por ejemplo, es que él pese a su fragilidad física, era un hombre valiente, digamos, ¿sí? Y era un hombre también autocrítico que no tenía por qué andárselo contando a los demás, lo escribía, digamos, ¿sí? Pero ya en corto, como te habrá contado, como has contado, relataba muchas de las cosas, ¿no? Sí. Eh, digamos, él me lo dijo así, dice, mire, Marco Antonio, desde los 40 años yo decidí no ser más desdichado, ¿sí? Que coincide, digamos, a principio de los 60. Lo que pasa es que ya en los 80, mediados de los 80, porque yo ni siquiera me había dado cuenta que era ciego, ¿sí? A pesar del trato continuo, lo disimulaba también, que bueno, que se estaba quedando ciego, pero ya a finales de los 80 ya era muy claro. Y, pero, digamos, siempre decía que sus amigos éramos ya nosotros, pese a que él se llevó con todos los rectores, tuvo una enorme influencia en la UNAM, siempre fue el sabio que todos conocemos. Él y Miguel León Portilla eran como nuestras dos figuras humanísticas, ¿no? Y y lo de pelado, pues sí, estaba lo del pelado, pero también estaba el Catrín, digamos, ¿sí? Nunca lo viste mal vestido en su vida, ¿no? ¿Sí? Él mismo se hacía sus trajes, se hacía el Bonifaz que ya conocimos nosotros, ¿no? mm, Y claro, cuando habla de lo pelado, pues es que, digamos, tanto él como yo nos formamos en barrios bajos también. mm, Entonces uno entendía perfectamente. El pelado no entendido a lo argentino, que es el que está pelón, o nosotros decimos pelón, es decir, que está sin pelo, mm, sino el discriminado, el marginado, me vale madres, etcétera, el que no trabaja, es decir, también en ese sentido lo tenía Bonifaz, pero no lo ejercía, digamos, mm, ¿eh? Él lo escribía y pero prefería tener esa fase de pelado que en momentos sí le salía mm, a la de estar aguantando a los solemnes. No aguantaba a los solemnes. mm, Decía, me tengo que sentar, prefiero estar sentado con ustedes, ¿sí? Eh, que ir a estar sentado, por ejemplo, me acuerdo en la boda de la hija de José Luis Cuevas, estaba el presidente de la Madrid, estaba Bartlett, estaban una serie de figuras de ministros, y Berta Cuevas, la esposa de José Luis, lo llevó con ellos y veas la cara de angustia. Dice que voy a hablar con ellos, decía, sí. como le pasa a uno, digamos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, podemos seguir contando. Y Alejandro González Acosta se saca 20.000 anécdotas, además con la gracia que tiene Alejandro, ¿no? Sí, sí. Eh, Así es. A mí me da la impresión que me da es que hemos tenido aquí dos conferencias sobre el mismo autor y si no decimos quién es, si evitamos ese es hablar, el, decir su ese nombre, es- ese es- parece que estamos hablando de dos personas diferentes, ¿no? o tres o cuatro que hay en la hora, sí. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo con Joana es que, claro, ha hecho mucha hincapié en esas fuentes muy cultas. Estamos hablando de Petrarca, estamos hablando de Garcilaso, y podríamos ir hacia atrás, pero, y bueno, y estamos hablando a lo mejor de un tema que es más relacionado con el amor físico, el amor erótico, pero podríamos hablar de la mística.
Entonces sí, entramos, ¿no, Joana? Entramos en otra sí, sí, dimensión. totalmente. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Yo me centré en la cuestión de Petrarca y Garcilaso porque en ese momento es la que tenía más trabajada, pero por Claro. supuesto podríamos pensar, se me ocurre, no sé si en San Juan de la Cruz. Es que seguramente hay habrá muchos artículos sobre, ¿no?, la presencia mística Sí, hoy. en Bonifaz Nuño, porque también recuerdo que Sandro Cohen mencionaba la impronta mística en el prólogo, ¿no?, a la Sí, antología. sí. Y bueno, ya mismo título de canto del afán amoroso, esto vamos, suena mucho a Juan de la Cruz, ¿eh? Por lo menos a mí me suena mucho, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sí, Y- sí, sí, decía muy bien Eduardo Lizalde, el gran poeta mexicano recién muerto, que todo, hablando de Neruda, que todo gran poeta es varios grandes poetas, ¿no? Sí, por el tamaño. Digamos, es mucho más acotada la obra de César Vallejo, Claro. pero esa frase de Eduardo le queda muy bien a Bonifaz y le queda muy bien, por ejemplo, al propio Neruda y le queda muy bien a Octavio Paz, digamos. ¿Sí? Tienen varias facetas, digamos. Hacía mucho que no leía un texto como el de, o oía un texto como el de Joana, que me parece muy preciso en sus relaciones, que es literatura comparada, Claro. quizá no sean las influencias o correlaciones, pero encajan muy bien como influencias y correlaciones. También en la literatura se inventa para bien, digamos, ¿sí? No, pero las, Y se hace otro texto literario y me sí, pareció bellísimo el los texto paralelismos de están, es Joana. que son claros. Son. Es- Le salió lo poeta y además está muy bien relacionado. Y, pues, si uno no lo sé hasta qué punto, por ejemplo, Bonifaz leyó a Petrarca, ¿sí? Garcilaso muchísimo y las relaciones son muy buenas, ¿sí? Los clásicos españoles muchísimo, ¿sí? Había una frase de Bonifaz, Maribel, que se las de haber oído, que dice, ¿y usted qué lee? Le pregunta un periodista. Dice, yo leo a los clásicos y a mis amigos. Dice, a los clásicos para aprender y de mis amigos, si no, ¿quién me defiende? Claro. ¿Con quién me quedo? ¿Sí? Entonces, la cultura clásica de la que tanto has hablado, la cultura grecolatina, pero muchísimo los clásicos españoles. Garcilaso y Quevedo eran lo más no se sentía cerca a Góngora, no se sentía cerca del barroquismo, pero incluso, Ángel, si tú ves los primeros poemas, los que trató muy bien Joana, y ves al Bur de Amor, del templo de su cuerpo, Calacas, pues son dos visiones totalmente distintas de la mujer, ¿no? Ahora, fíjate que Maribel, tú has citado, en algún momento has citado Fuego de Pobres, que es una obra que supuestamente es una obra muy seria, muy comprometida, con un tema que es un tema serio y comprometido. Y sin embargo, también lo has integrado dentro de este mismo contexto. Me parece muy interesante eso, ¿no? Que cómo lo has hecho, ¿no? Porque tiene su relación, evidentemente, claro, es también una forma de, como has dicho, ¿no?, al principio, de esta pobreza y esta honestidad con respecto a la pobreza, pues como quitarse esa presión de encima, ¿no? Con el humor o con la risa. Y Yo en creo Muerte del Ángel y en los poemas no coleccionados, en los años anteriores era un Bonifaz muy serio y muy preocupado por la opinión de los críticos literarios, porque eso fue parte precisamente de su formación en los Juegos Florales, de Aguascalientes, etcétera. Pero ya en Fuego de Pobres, con toda esta visión social y con este, como decía de Catulo, abrirse la barriga para mostrar las tripas, es un Bonifaz mucho más libre, mucho más humano y que quiere ir precisamente hacia el dolor y la risa. hay, hay una cosa muy curiosa, Maribel, también. Cuando le dieron el doctorado honoris causa, que fuimos toda la flota a la Universidad de Colima,
que está para los españoles, que está entre Jalisco y Michoacán, cuyas capitales son Guadalajara y Morelia. Una ya de regreso fuimos a la playa, siempre solíamos ir a la playa a comer antes de llegar al aeropuerto de Manzanillo porque no había avión para la ciudad de Colima. Y entonces empezaron a tocar el mariachi, empezó a tocar el mariachi, a cantar, y me le acerqué a, a Bonifaz. Eran unas canciones de José Alfredo Jiménez, ¿no? Y le dije, maestro, puro Catulo. Y se quedó así, dice, sí, es que están íntimamente ligadas la canción mexicana de Tatanacho, de José Alfredo, de Guco Sánchez, con Catulo. Sí, es eso que él hablaba mucho y que tú recuerdas de sacarse las tripas a la hora de escribir, ¿no? Sí, pues estamos infinitamente agradecidos, Ángel Esteban. Como siempre, han sido muy agradables toda la relación con la Universidad de Granada. Gracias en un enorme porcentaje a ti, a la encantadora Joana Grulla, Sí, aquí gracias. en Granada, en un recital que me tocaba, que salió muy bonito, creo, allá, en aquel festival de poesía, de haber sido 2014 o 2015. Sí, Y sí, luego estuviste un par de veces aquí, siempre repartiendo alegría y gracias. encanto. Y, y agradezco mucho también a, bueno, a Maribel Urbina, que nos ha dado esto, a los ponentes mexicanos, y a Luis García Montero, que también se ha portado muy bien, y con el que tenemos la intención, o con la que se tiene la intención, con iniciativa de la directora de Filológicas, que ya aprobó, por cierto, el coordinador de Humanidades, de hacer un libro o dos en este caso con la parte prehispánica y otra con la parte poética. Y entonces, como vuelvo a repetir, ojalá nos manden sus ponencias con un breve currículum y, e irlos integrando. Ya tenemos una cierta cantidad, pero mientras, si en julio podemos cerrar el libro, pues podría estar en España con el Instituto Cervantes y podría estar en México con la UNAM, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la petición. Si quieres cerrar las jornadas, por favor, Ángel. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco Antonio, muchísimas gracias a la UNAM y al Instituto de Investigaciones por habernos acogido a nosotros desde Granada con tanto cariño y con tanta dedicación y por bueno, por habernos aceptado, ¿no? En este ámbito y en este ambiente que nos ha gustado durante este tiempo. Y por supuesto a Luis García Montero, el Instituto Cervantes, que además fue ¿no? el elemento unificador entre las tres instituciones, el Cervantes, la UNAM y la Universidad de Granada. Y pues eso, desde la Universidad de Granada, dar las gracias a Marco Antonio y a todo el equipo, ¿verdad? De la UNAM por estas magníficas jornadas y bueno, con la idea de poder seguir colaborando en más ponencias y más jornadas, más encuentros, porque nosotros la verdad es que queremos continuar con vosotros, queremos continuar haciendo cosas de este nivel y que nos satisfacen, ¿verdad? Tanto en uno como en otro. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es un honor estar con ustedes también y tomar las buenas relaciones Ujú. intelectuales y académicas. Pues muy bien, con esto Gracias. ya cancelamos esta. Cancelamos. Cancelamos, ¿sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo y, y hasta otra. Y adiós a Maribel, a Joana. Gracias. Muchas gracias, Arturo Hernández, que muy buena la parte técnica. Sí, Eh, gracias, Arturo. A Itza, que estaba aquí, a Jonathan Rico, que desapareció, y Hasta los luego. comentarios que se hicieron también por las redes sociales. muy bien, muchas gracias. Adiós. Gracias.
Gracias, hasta Adiós. luego. Adiós. Muchísimas gracias de corazón. Adiós. Adiós. Abrazos. Chao, chao, un beso grande.